anunciamos, ya está con nosotros el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, constitucionalista. Con él vamos a hablar sobre el caso Narcos Generales y Violencia en el Ecuador. Póngalo en pantalla al doctor Alfonso Zambrano Pasquel. ¿Cómo está, doctor? Gracias por la espera. Bienvenido. Muy buenos días a usted, Jaime, y a los amigos que hacen la especialista. Un afectuoso saludo para usted y para quienes ven y escuchan ahora. Luego, desde ya espero que terminen el año con tranquilidad y que tengamos un 2022 que permita hacer realidad todos nuestros sueños y nuestras aspiraciones. Y ojalá que el Ecuador sea realmente un país de paz, de prosperidad, de progreso y de respeto. Muchísimas gracias a usted, don Jaime. Gracias a usted, doctor. A ver, doctor, vamos a entrar hablando sobre el escándalo que se dio en el país. Justamente esto empezó hace unos 15 días atrás, luego de que el general Víctor Arauz fue reintegrado a las filas de la policía por una orden constitucional. Pero al parecer el general Víctor Arauz se reintegró, pero parece ser que no va a continuar en la policía por las denuncias que hay contra varios generales de la Policía Nacional que los involucran en temas de narcos generales en este país, y que esta denuncia no la hace ni siquiera la policía, sino la policía a la fiscalía o el gobierno a la fiscalía, sino que aquí nos enteramos de las cosas por la embajada americana. ¿Qué criterio merece ver todo este tipo de escándalos y que cuando este tipo de situaciones se presentan en un país soberano, lo primero que tiene que denunciarse es a la fiscalía, pero acá ha sido lo contrario? A ver, don Jaime, a mí no solo me preocupa, como ecuatoriano y como hombre de bien me molesta una afirmación tirada al aire como una bala de cañón, porque es eso, demoledora: narcos generales. Qué vergüenza para los generales ya en servicios pasivos que han sido identificados, para sus familias. ¿Y qué digo? ¿Por qué digo por qué vergüenza? Porque estamos viviendo lo que en algún momento se ha hablado de una suerte de tardo colonialismo. ¿Por qué? Porque aparece el embajador de un país, probablemente la primera economía mundial, y echa como juegos pirotécnicos narcos generales en Ecuador. Pero no hay ninguna, pues, imputación concreta, porque si existen indicios, el indicio es el hecho cierto y probado, que permitan afirmar que estos u otros generales u otros oficiales de la policía o de cualquier otra institución como Fuerzas Armadas estén relacionados con el tema del narcotráfico, debiera ser señalizado todos los elementos que permiten llegar a una imputación como esta. Por eso dije con preocupación y al mismo tiempo con molestia. ¿Y por qué hablo de tardo colonialismo? El Ecuador sigue siendo una suerte de colonia, con mucho respeto que se merece el señor embajador. Viene y patea la puerta, patea el tablero, y nadie les pide explicaciones. ¿Y cuáles son los elementos para que usted, embajador de Estados Unidos, afirme que hay narcos generales? A lo largo de mi vida académica y de abogado activo, más de 40 años, en el tema del ejército he visto las purgas internas para impedir el ascenso, en mandos en la marina, etcétera. Y en la policía también pasa lo mismo. Por lo que yo conozco y es público, no calificaron al general Víctor Arauz, porque hubo por allí un contubernio entre la comandante general y la ministra de gobierno, o el gobierno, y simplemente no lo calificaron, le cortaron su carrera. Él tuvo el valor, entre comillas, de reclamar por esa descalificación. Incluso se afirma que se habría cometido una falsedad documental, porque la falsedad puede ser que un instrumento cuando no firman los que se dice que firman. Esto es una falsedad material.
y puede haber falsedad ideológica en el contenido declarativo. Si dicen que no reunían los requisitos y eso era falso, eso es falsedad ideológica en el documento. La Fiscalía incluso entiendo que inició una investigación, pero como pasa en más de una ocasión, hay un proceso de selectividad. El profesor Barata hablaba de una selectividad primaria cuando nace la ley y una selectividad secundaria cuando la ley se aplica. En ese proceso de criminalización secundaria, a unos se los persigue y a otros no se los persigue. Como hace un momento mencionaba Fausto Arrín, ¿qué pasa con el caso de una paper? Nada, ahí seguirá y seguirá y seguirá y no pasará más nada. Y no hay que olvidar algo más. Llegamos a finales de 2021. ¿Cuánto ha recuperado Ecuador de Odebrecht? Nada. ¿Por qué? Por la actitud indolente de la Procuraduría General del Estado y de la Fiscalía General del Estado. Y ahora que la Corte Constitucional dicta una sentencia condenando el abuso de poder que tiene el Consejo de la Judicatura, que ha destituido a muchos jueces, incluyendo a 2 jueces que conocían el caso Soborno, a Flores Mier y a Enríquez. Bastó que a la señora fiscal general no le guste, le incomode que no hayan dictado medidas de prisión preventiva, aunque ahora se dan latigazos diciendo que los fiscales deben pensar en la última ratio. Pero eso no pensaron cuando, por ejemplo, pidieron prisiones contra Correa, que vivía en Bélgica, o cuando, en este caso, los jueces Flores Mier y Enrique dictaron sustitutivos a la prisión preventiva. Hizo un escándalo, reclamó, lo suspendieron y a los 2 meses los votaron. Disculpe la expresión, los votaron a patadas. Ahora, claro, tienen toda razón para reclamar ellos y otros jueces. Y hace bien que hace bien la Corte Constitucional cuando dice que hay que ejercer el derecho a repetición. ¿Contra quién? Contra el Consejo de la Judicatura y la doctora Maldonado, pues. Ahora se anda escondiendo tras bastidores, no quiere dar la cara. ¿El Estado tiene que indemnizar a los jueces? Sí. No sé si serán cientos de miles o millones de dólares, pero alguien tiene que pagar la factura al final. ¿Quién tiene que pagar? El Consejo de la Judicatura. Y el fiscal, el señor Procurador General del Estado, está reclamando $400,000 por caso del Universo. Vamos a ver si el procurador también reclama por esto. Y en el tema de Odebrecht, hasta hoy, no sé qué acuerdo fraudulento hay con el Estado ecuatoriano, pero no se procesa ningún directivo de Odebrecht. Ni siquiera estoy hablando de Concienciado Santos. Estoy yendo más arriba, al papá de la criatura, como yo digo, a Norberto Odebrecht. ¿Por qué no se lo procesa en Ecuador por delincuencia organizada para tratar de recuperar el sobreprecio en la obra pública que están cuantificados, se afirma? Hay un compromiso perverso que genera impunidad de la Procuraduría y de la Fiscalía. Si no, ya hubieran actuado. De manera que a mí por eso dije, me preocupa y me molesta que se hable de narcos generales. Están procesados por tráfico de drogas. Y no estoy defendiendo a nadie en particular. Hablo de una imputación perversa que, como proviene del embajador de Estados Unidos, claro, produce un gran proceso de criminalización que ni siquiera está en los procesos. ¿Eso qué es? Es el llamado lawfare. Claro, hay un lawfare. ¿Para qué? Para que no reclame. Entonces fue la respuesta que le ha dado el Estado ecuatoriano de dejarlos en indefensión frente a una insinuación, porque no es sino una insinuación perversa. Si son narcos generales, presenten las pruebas. Este país necesita que en realidad se combata la corrupción. Por eso empecé diciendo que es una suerte de tardo colonialismo. Seguimos siendo una colonia del centro. Viene y dice un funcionario lo que quiera, nadie le pide ni siquiera información ni prueba, vayan pues a tocar la puerta de la embajada que no se la van a abrir. Ya pues el escándalo está hecho, el daño está causado. Y claro, dijeron, traigan los pasaportes. Ni usted, ni su familia, ni sus hijos, ni sus nietos pueden ingresar a Estados Unidos, que es el paraíso fiscal. Digo, el paraíso terrenal más que fiscal. Entonces, esa es la realidad. Por eso dije, me preocupa y me molesta. Y en el país no hay sensibilidad que debe provenir incluso de los medios de comunicación que tienen que hacer, como yo digo, una cultura de periodismo crítico. A ver, ¿dónde están las pruebas? A la Fiscalía General,
pues a ver, llámelo al señor embajador para que con una declaración juramentada le diga cuáles son los indicios y procese a estos ciudadanos que se los han calificado como narcos generales. Eso es importante y el país no tiene que perder la óptica de un hecho sumamente grave y por eso Ecuador sigue siendo una narcocolonia. Doctor, y el pronunciamiento del gobierno yo creo que es importante. El gobierno prácticamente como que se ha lavado las manos sobre este tema. Claro, porque era un mensaje para que nadie reclame. Entonces ahora, y les quitaron la visa, bueno, ¿Y cuál, pues y cuál es el otro temor país, de reclamar del gobierno? ¿Cuál es el temor? porque ahí surge lo que llama bien mi amigo el magistrado Raúl Zaffaroni y Luis Habermas. Hay una suerte también de tardo capitalismo. ¿Por qué? Porque ya los países centrales o hegemónicos, los del primer mundo, ya no nos invaden, sino que nos extorsionan a base de la deuda externa que tienen los países que seguimos siendo colonias del capitalismo central. Por eso también un tardo capitalismo. Tienen pánico. ¿Qué van a reclamar? No sé, pues si el presidente tiene inversiones en Delaware o en cualquier otro lugar de Estados Unidos, en Miami, acá, como no, o cualquier otro. Entonces, ¿qué ocurre? Mejor es no reclamar. Cuidado, le dicen, oiga, llévese su capital de otro lado, usted habla mal de nuestro país y viene aquí a beneficiarse de todos los beneficios tributarios y económicos que hay en Estados Unidos. Entonces, no van a reclamar tampoco. Tendrá miedo que le quite la visa. Más así de sencillo. Ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni el Ministerio de Gobierno, ni la Comandancia de la Policía, peor, debe estar feliz. De verdad, la Comandante de la Policía que sabe que no la van a seguir molestando, los generales que con toda razón reclamaron, y en un país que se llama democrático, de acuerdo con la Constitución nuestra, el Ecuador es un Estado social y democrático de derechos y de justicia constitucional. Ellos ganaron una reclamación constitucional. Entonces, ¿para qué sirve la Constitución y la garantía? Aquí funciona mal lo que dice el padre del garantismo penal, Ferrajoli. Don Luis Ferrajoli dice, hay países, yo digo, le agrego Ecuador, que tienen grandes constituciones, llenas de garantías, llenas de principios, pero que en la práctica no se cumplen. Y cuando los principios no se cumplen, ¿en qué se convierte esa constitución? En una constitución de papel. Tal vez el papel higiénico, que es más grave todavía, a cualquier momento se va fuera del cielo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay garantía, usan la garantía, ahora los persiguen. Y consiguen, no sé, el respaldo, incluso la Embajada de Estados Unidos los calificó de narcos generales, ya les retiró las visas. Bueno, pues vayan a otro lugar, vayan a Brasil, vayan a Europa de vacaciones, y tanto les preocupa salir de vacaciones. Pero es terrible. Con ese criterio de argumento, en este país seguirá el subdesarrollo hasta en el derecho a la libertad de opinión y de información. Por eso dije, hablé de un lawfare, hablé del contubernio. ¿Cómo se publicitó? Los medios de comunicación hicieron una fiesta con el escándalo. ¿Y por qué no piden ahora? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las pruebas? Si las hay, a la cárcel por estar vinculado con ese gran crimen que es el que genera la violencia en el Ecuador, que es el tema del narcotráfico. De este año ya hemos pasado 200 toneladas de cocaína decomisadas, que significa el 10 o el 15% de la droga que salió del Ecuador. Por eso el Ecuador tiene el nivel de violencia. Guayaquil llega a 700 muertos entre Guayaquil, Durán, y el Ecuador tiene casi 2.000 muertos. Ha rebasado toda tasa está más del 12% por 100.000 habitantes de muertes en este año. Guayaquil es la ciudad más peligrosa del Ecuador, para miedo y para vergüenza. Y en ese tema que sí está relacionado con la droga, con la violencia, allí sí tiene un rol importante por el que tiene que responder la policía. Recordando que el decomiso de 200 toneladas es un éxito. Yo en algún momento, ante una expresión de alegría del gobernador en funciones, le dije, usted debía estar preocupado y no feliz, porque significa que más droga está circulando por Ecuador.
Y ha habido medidas positivas que todavía no entran a funcionar, como escanear toda la carga en puertos y aeropuertos, sí, pero todo eso tiene que ver con la construcción de un modelo de seguridad ciudadana que sirva para qué, para tratar de ir de alguna manera desestructurando el nivel de violencia que tiene el Ecuador. Si no se va la carga, incluso de violencia en la cárcel, qué bueno que tenés a Curvelo trabajando en el tema. Yo le escuchaba hoy hacer una referencia a Fernando Carrión, distinguido sociólogo y politólogo. Él habla de que la cárcel ecuatoriana maneja una economía de no menos de 120 millones de dólares por año. ¿Eso qué permite? Corrupción, comprar malos policías, seguramente, malos guías penitenciarios, ingresar a armas, seguir con el tráfico de drogas, robo de vehículos, sicariato, secuestro de personas. Hay una delincuencia organizada enorme dentro de la cárcel, ojalá que el trabajo de Nelson Curvelo y demás personas, que un gran voluntariado, pienso que sí, ojalá que rinda sus frutos, porque esa violencia que está ahí en la cárcel se refleja hacia la sociedad que nos toca vivir. Hoy día veía en un tip a un ciudadano en la provincia de Los Ríos, ya lo han abarrado con más de 40 tiros. No es dejarse una cernidera. A una señora, no sé, iba con el amigo a un hotel, por ahí apareció un sicario y le pegó 2 tiros al acompañante. Una señora que parece que no pagaba la deuda, se acercó a alguien de un tufo y la avalió. En esta semana que pasó en Guayaquil, en el lapso de menos de 48 horas, había 14 muertos. Entonces, hay un nivel de violencia altísimo, sí. Y en ese nivel de violencia, a ver, de acuerdo con la fuente de garante, ¿quién es el custodio de la seguridad ciudadana? El señor Estado, sí. Pero el brazo operativo del Estado en el tema de seguridad ciudadana, ¿quién es? Es la Policía Nacional. Por eso dije, bien por las 200 toneladas. Pero veamos qué pasa con la seguridad ciudadana. Y aquí hay que reclamarle también al municipio de Guayaquil. ¿Por qué? Está bien que pinte graffiti, que hay una piscina, no sé, con olas y más. Hasta ahora no están funcionando lo que antes funcionaron. Carpas en las gasolineras con un patrullero con policía. Antes no había ningún asalto en gasolinera. Carpas en los moles, en los centros comerciales, en los parques, con patrullero y con policía. Eso es disuasivo. La policía tiene que hacer un control a pie, porque dicen, no tenemos gasolina, los carros hay que cambiarlos. Caminen, señores, que el Estado a ustedes les paga para que respondan por la seguridad ciudadana. En grupo de 5 o 6 policías armados, ¿alguien los va a asaltar? No. La policía tiene que hacer control citadino a pie. Usted salga pues y vea, no hay patrullero, no hay policía. Y la UPC, las unidades de policía comunitaria, tienen que ser reacondicionadas. Hoy algunas se han convertido en burdeles, en cantinas. Tienen que ser reacondicionadas porque son centros de apoyo, con apoyo logístico. La señora alcaldesa dijo que va a implementar 8.000 cámaras más. Está bien, para que sean 12.000 o 15.000. Ojalá que hubiera ojos de águila a las 24 horas en toda la ciudad. Y esta policía comunitaria, y esta policía a pie, y este control en gasolineras, en parques y en centros comerciales, asistidos con la logística moderna, van a permitir una reacción inmediata. Con seguridad decrecería el nivel de violencia en las ciudades y en el país, porque en el campo la policía tiene que hacer el control a caballo, como lo hacía antes y lo sigue haciendo en algunos lugares. En eso sí, el principal factor desencadenante de violencia es la inacción o falta de organización policial. Yo no, así como se habla de inteligencia, hay inteligencia policial, pero la inteligencia ¿dónde la han dejado? ¿Por qué no funciona de mejor manera? Esto que le estoy comentando. ¿Cuánto le cuesta al Estado? Absolutamente nada. ¿Cuánto le cuesta al municipio? Absolutamente nada. ¿Qué se llama esto? Se llama política criminal de seguridad ciudadana, que en el Ecuador no existe ni para el Estado ni para las ciudades. Hablando con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, constitucionalista. Doctor, finalmente, para luego darle paso a mi compañera Adriana Rivera, que tiene también inquietudes, aquí también está fallando el gobierno en el tema de seguridad.
desde nuestro punto de vista, yo creería que el gobierno tiene que también entregar los recursos a la policía, y también hay una inacción de parte de la Policía Nacional que no está en los lugares donde debe estar controlando. Que, por decir, en Guayaquil este fin de semana ocurrió un evento por Navidad. Un grupo de personas por el sector de La Chala hizo un evento de entrega de juguetes y todo, y allí algunos personajes o personas que participaban de ese evento mostraron sus armas, haciendo temer a la ciudadanía de que ellos tienen poder, tanto de la fuerza y también para dar juguetes y entregar cosas a las personas. No sé cuál es el propósito de estas bandas, tal vez, y qué está haciendo la policía que no controla. A ver, mire Jaime, la delincuencia organizada se estructura y si tiene tantos recursos, precisamente provenientes del tráfico de drogas ilegales, porque una tonelada de cocaína cuesta 60 millones, veo que está subiendo el precio en Europa, más de 60 millones de dólares por tonelada. Entonces, Ecuador, en estas 200 toneladas que se han caído, significa para el narcotráfico un golpe económico de aproximadamente 7.000 millones de dólares, pero es que mueven cientos de miles de dólares y de millones de dólares en la economía mundial de narcotráfico. Se calcula que eso mueve alrededor de 500 billones, o sea, 500.000 millones de dólares por año. Ahora bien, tanto dinero que proviene del tráfico de drogas permite que la corrupción se institucionalice. Mire, gente que está en la cárcel asegura, ¿por qué hay tantas armas en la cárcel? Entregan una y se quedan con la mayoría. Pagan hasta 10.000 dólares por una pistola de buena calidad para ingreso y 20.000 dólares por un fusil, un rifle de asalto. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada dentro de la cárcel tiene muchos recursos. ¿Y por dónde ingresan las armas? Pues esto tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la corrupción policial. El primer filtro es la policía. Pero por ahí aparece un general que dice que las armas y la droga vienen por el agua. Pero nos quiere ver la cara de pendejo. Si el primer filtro es la policía y si vienen por el agua, ¿qué hace la policía? ¿Permite el ingreso? Entonces, la corrupción se institucionaliza. Y para el tema de la cárcel, el tema de violencia, doy tres puntos nada más. Primero, desarmar, quitarle las armas. 2, aislar a los líderes. Y 3, cortarles el flujo económico, pues. Eso permite la extorsión a los internos. Si usted calcula 10.000 internos por 200 dólares mensuales, son 2 millones de dólares mensuales. Por año son 24 millones de dólares por año, solamente extorsionando a los internos, papel higiénico, la comida, la visita, y no digo otro tipo de favores, entre comillas, teléfonos celulares, droga, alcohol, etc. Mire, lamentablemente, esto nos hace pensar que hay un nivel de corrupción dentro de la policía que demanda una purga. Históricamente, Rudy Giuliani, el alcalde de Nueva York, que después ya viejo, como muchos viejos ya estaba chispoteando, pero él fue fiscal, él estuvo en el tema de las 5 familias de las mafias de Estados Unidos en los años 83-84, y Rudy Giuliani era alcalde de Nueva York. Hizo un gran trabajo, armó a las 5 familias utilizando la ley Rico del año 72. Se postuló a la alcaldía de Nueva York y él venía con experiencia de ser fiscal y se veía el nivel de corrupción institucionalizada de la policía. ¿Qué hizo Rudy Giuliani? Depuró la policía de Nueva York, considerada una de las más corruptas del mundo. Entonces a todos esos policías le dio, señores, tiempo cumplido. No, tome su relojito mega de oro, coja tu retiro y váyase. Depuró la policía, la organizó, la profesionalizó, y después de 6-8 años, Nueva York tenía una de las policías más eficientes y menos corruptas en el mundo. Ese es un ejemplo. La policía tiene que ser depurada, desde los mandos altos hasta los mandos medios e inferiores. ¿Tendrá valor el gobierno para hacerlo? Yo lo dudo. Entonces, no va a mejorar mucho el tema de la corrupción interna. Hace años había un mayor de la policía que interviene en el operativo Fideca. ¿Cuál era la información? Que él trabajaba con estas bandas de asaltantes, que sabía cuando iban a asaltar un banco,
un comisariato. Para aquel tiempo yo vivía en Alborada, había 16 agencias bancarias. No había policías cuando se producía el asalto. ¿Cuál era la información que después se filtraba? Que este mayor trabajaba con los asaltantes. Dejaba que se produzca el asalto y después de un tiempo se hacían el reparto del dinero. Esto que pasó hace el caso FIBE, que es cuestión de buscar 15 años, no sé si eso se esté volviendo a repetir en la policía. Que haya gente que permita asaltar, no está allí, hay seguridad y después se reparten el dinero. ¿Le parece crudo lo que digo? Pero hay que pensarlo. Sinceramente hay que pensarlo. ¿Por qué la policía no es más operativa? ¿Por qué hay indolencia? No están las carpas para que den asistencia. Algún día dijo el otro día, es que solamente quiere sectorizar. Le dije, no señor. Ese control tiene que ser para toda la ciudad. Para el que tiene más, para el que tiene menos y para el que tiene nada. Pero tiene que haber una purga interna en la institución policial. Y tenga usted la seguridad que la policía volverá a ser operativa cuando en algún momento sí lo ha sido. Hoy no es operativa. Y claro, la gran muestra es, aquí hay 200 toneladas de cocaína. Sí, hay que aplaudir. Y el resto de la droga que se fue. Y los asaltos y las muertes por docenas o por centenares. ¿Quién es responsable? El Estado. Pero el brazo ejecutor del Estado es la policía. Porque no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Hay una posición de garantía de la seguridad ciudadana que la tiene el Estado y la tiene la policía, don Jaime.